El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal, amables televidentes del canal regional Telecafé? Reciban un cordial saludo de su programa Campo al Campo. En la presente emisión nos trasladaremos hasta las fincas La Española y San José, ubicadas en la zona rural del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas. Allí conoceremos en qué consiste el proceso de siembra y cultivo y el proceso agroindustrial del cacao, uno de los principales productos de la canasta familiar colombiana. Bienvenidos. Theobroma cacao es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero, planta de hoja perenne de la familia Malvaceae. Theobroma significa en griego alimento de los dioses. Cacao se deriva del náhuatl cacahuatl, palabra que tiene su origen en el verbo comprar. El cacao fue utilizado en el México precolombino como moneda de cambio en los trueques comerciales entre los nativos. La vereda La Zainera, en Belalcázar, Caldas, ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar, es un claro ejemplo de terreno idóneo para la producción de cacao. El éxito en su cultivo depende de suelos y climas óptimos, un buen material genético que corresponde a clones de alto rendimiento y el uso de plántulas sanas. Todo proyecto de cultivo de cacao comienza con la construcción de los almácigos, biofábricas donde germina la semilla que servirá de patronaje. Tiene que ser una semilla seleccionada que tenga una sangre de un clon que se llama IMC 67, que lo que se busca fundamentalmente en ese tipo de árbol es un buen sistema radicular, una muy buena raíz pivotante y una resistencia o tolerancia a enfermedades y plagas radiculares. El proceso de modernización de la cacaocultura colombiana promueve la utilización de plántulas propagadas a través de la injertación de clones de alto rendimiento. Para sembrar cacao es necesario seleccionar correctamente el sitio donde comenzará el proyecto para incorporar los árboles que puedan proveer de sombra al cultivo, como las plataneras, árboles maderables y frutales, cuyo propósito es generar un flujo de caja al agricultor, ya que, por ejemplo, el cultivo de plátano tarda alrededor de 4 años para estabilizar su producción. El árbol de cacao se demora siempre, se demora 4 años para que se estabilice la producción. Entonces, en ese periodo necesitamos de que haga un cultivo alterno que nos dé la sombra, nos vaya dando un flujo de caja para poder sostenernos durante todo ese tiempo. Las flores y los frutos nacen directamente del tallo y ramas. Sus pequeñas flores de color rosa y sus frutos crecen de forma inusual directamente del tronco y de las ramas más antiguas. Las flores son polinizadas por unas pequeñas moscas. El fruto es una baya denominada mazorca, que tiene forma de calabacín alargado, se vuelve roja o amarillo purpúrea y pesa aproximadamente 450 gramos cuando madura. El manejo del cultivo requiere de técnicas recomendadas y un mantenimiento de plantaciones adultas de acuerdo con sus necesidades, actividades relativamente sencillas. El manejo del cultivo del cacao ya cuando está establecido es supremamente sencillo. Se reduce más que todo a las prácticas que las podas, los controles fitosanitarios que son fundamentales en el cultivo del cacao, ¿sí? La regulación del sombrío que se tiene que estar haciendo permanentemente, la fertilización, que es fundamental, el control de malezas, ¿sí? y básicamente esas son las labores que se deben estar haciendo permanentemente dentro de un lote de cacao, una plantación de cacao. El
establecimiento de una plantación de cacao, el trazo fundamentalmente se debe hacer en esta zona a 3x3 en triángulo, teniendo en cuenta que no se deben de tener, que se deben de tener mínimo 1000 árboles de cacao establecidos por hectárea, ¿sí? Hasta 1280 árboles por hectárea, no se deben de tener ni más de ahí ni menos de esa población, porque vamos a tener problemas ya por de la plantación. El cultivo de cacao es considerado orgánico. El manejo de sus enfermedades o plagas corresponde a labores de controles manual y preventivo. Allí no se aplican insecticidas o productos químicos. En un cultivo de cacao no se debe aplicar ningún producto químico porque el insecto que poliniza la flor del cacao es un insecto muy pequeño, es un insecto diminuto, es una avispita que se llama Porciformia. Ese insectico es el que hace la labor de la polinización. Si nosotros le hacemos descargas de insecticidas y fungicidas, pues vamos a matar este insecto polinizador y las producciones se nos van a ir a pique. Entonces los controles que se hacen deben de hacerse manualmente y preventivos. Cada 8 días se debe hacer esta labor del control fitosanitario, quitándola en su orden una de las enfermedades más complicadas, que es, digamos, la monilia, la fitóptora, la escoba de bruja, otro problema que hay radicular que se llama ruselinia, siendo en su orden pues las enfermedades más complicadas que tiene el cultivo del cacao, pero que todas tienen su control manual. Esa parte de la fermentación es muy importante, porque allí el cacao entra a un recalentamiento y vienen a haber unos fenómenos químicos, unos cambios químicos que se presentan y que hacen de que la almendra del cacao vaya cogiendo el sabor a chocolate. La cosecha consiste en hacer recolección de las mazorcas que estén en la plenitud de la maduración. De ellas se extraen los granos, de los cuales se van a fermentación. Según los conocedores, la producción de cacao en el país es baja. Existen alrededor de 165.000 hectáreas y con esto no se alcanza a suplir la demanda nacional. Ante estas situaciones, implementada la técnica de polinización manual, que se ha convertido en una alternativa para aumentar y aprovechar la capacidad productiva del árbol. ¿Por qué? Porque son plantaciones que están muy viejas y por eso que yo hablaba ahora del insecto polinizador, que es muy diminuto, hay un limitante en la parte de la polinización en el cacao. Entonces, Colombia, digamos, en este momento tiene 80.000 hectáreas que están envejecidas, que hay que comenzar a hacer un programa de rehabilitación. Y en este momento hay un fomento de hacer nuevas siembras de cacao a nivel en todo el país. Las producciones en términos generales en el país son de por ahí 400 kilos de cacao por hectárea. Son muy bajos. Con esto de la polinización manual, nosotros podemos pasar de 400 kilos de cacao a producir 3.000 kilos de cacao por hectárea. Y es un paso que se da pues teniendo muy buenos clones establecidos y ayudándole al árbol por medio de la polinización a aumentar esta producción sustensiblemente. La polinización es hacer manualmente lo que hace el insecto polinizador. Entonces es hacerlo manualmente, dirigido. La flor del cacao es una flor que es hermafrodita, tiene los dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Y es hacer el paso, hacer la unión del órgano femenino con el órgano masculino. Y ahí se va haciendo polinización manualmente. Este es un proceso que es un poquito delicado, un poquito dispendioso, pero que perfectamente se puede hacer manualmente. Cuando uno adquiere la técnica para hacer este proceso, se puede hacer perfectamente. Los agricultores que han incursionado en el cultivo del cacao exaltan los logros obtenidos con este fruto, el trabajo familiar y los beneficios recibidos a través de la asistencia técnica y la asociatividad. Los tropiezos en el cultivo de café en la zona marginal cafetera dieron apertura al cacao
ya que con este se dinamizan labores alternas como la piscicultura, la siembra de plátano, aguacate, guanábana y otras frutas que generan nuevas posibilidades económicas, el propio sustento y la ejecución de programas de seguridad alimentaria. Soy del Tolima y llegué hace 18 años acá a esta finca y anteriormente pues esto era café de todo. Y nosotros pues somos de cuna pues cafetera totalmente, porque el cultivo de cacao no conocíamos eso en nada, totalmente nada. Y aquí por medio de la asociación y don Fabio pues es que nos asesoraba en todo sentido. Y ahí está pues para la muestra un botón, la asistencia técnica es excelente y nunca nos han dejado solos, han estado pues ahí con nosotros en todo momento. Enseñarnos pues a podar, a injertar, a todo el proceso y sacar un producto pues más excelente y más bueno. La producción del cacao está respaldada por un importante componente social que surge como una propuesta de acompañamiento a las familias por parte de la Universidad de Caldas. Este proceso vincula jóvenes y mujeres, familiares de los asociados, y le apuesta a la asociatividad mediante encuentros sociales que los ilustren en diferentes temas. Mi proyecto está orientado a la asociatividad, a fomentar la cultura de la asociatividad en las familias de los asociados, tanto en mujeres como en jóvenes, fomentar la asociatividad, generar espacios de reflexión, de diálogo en cuanto a lo que en torno a la asociatividad. También a tratar un tema muy importante que es el relevo generacional del arraigo a la tierra, el relevo generacional de la cultura de la asociatividad. La expectativa es pues que llegar a los jóvenes y que ellos a través de los encuentros que nosotros tengamos puedan tener un acercamiento más a lo que es asociarse, la importancia de la asociatividad. Asimismo con las mujeres, a que ellas se involucren en los procesos de asociatividad, en los procesos de producción. Pues se trata en sí de generar un procesos de inclusión tanto de las mujeres y los jóvenes a todo este proceso de asociatividad y procesos también de producción. Cuando han pasado más de 4 años, las labores en el cultivo de cacao son mínimas. El registro indica que 3 hectáreas de cacao pueden ser manejadas por una sola persona, situación que no es posible en otro tipo de cosecha. Por esto, sus costos son bajos. La rentabilidad que ha tenido el cacao durante los últimos meses es muy significativa, teniendo en cuenta que el valor de la arroba es de 71.000 pesos. En Campo al Campo llegó el momento de nuestra pausa. Después de los siguientes mensajes comerciales, conoceremos más acerca del proceso agroindustrial del cacao, uno de los cultivos más rentables actualmente en nuestro país. La Asociación de Productores Agropecuarios del Alcázar, Viterbo y San José, Asoprovel, trabaja articuladamente con los productores de estas zonas, temas relacionados con la asociatividad, la agricultura limpia y por supuesto la comercialización y distribución del cacao. En el departamento de Caldas estamos nosotros viviendo una experiencia muy importante con esta gran asociación. Es una asociación que cobija alrededor de 5 municipios, que tiene un número muy importante de asociados, pero que además de producir cacao, están yendo al valor agregado, a la transformación, y se comportan de una manera muy solidaria, donde todos están trabajando buscando un mismo objetivo: mejorar su calidad de vida. Desde el 2014, el Ministerio de Agricultura, a través del Programa de Protección del Ingreso Cacaotero, o PIC, entrega a través de Asoprovel un auxilio de 800 pesos por kilo a los productores de cacao. Dicho auxilio llega directamente a la cuenta de ahorros de cada agricultor previamente asociado. Los registros son enviados a la Bolsa Mercantil en Bogotá, que gira el dinero a los agricultores. Alrededor de 120 millones de pesos han sido entregados hasta el momento en Caldas. El tema de asociatividad yo creo que ha sido uno de los pilares fuertes de esta asociación porque ha dado muy buenos resultados. Empecemos a hablar, digamos, desde un comienzo,
cuando no existía como un buen modelo administrativo. Entonces ahora pues hay un grupo de personas que estamos mostrándole mucho interés, mucho sentido de pertenencia. Ese es mi eslogan, o el eslogan de todos los de la asociación de Soproel, es sentido de pertenencia. El cacao de Caldas tiene la posibilidad no solamente de ser un cacao fino de aroma, sino que adicional a eso tiene la posibilidad de llegar a los mercados europeos, porque hay empresas que están queriendo llevarse nuestro producto para el mercado francés, para el mercado español, para el mercado italiano. Igualmente están llegando inversionistas que están interesados en invertir en la siembra de cultivo de cacao en el departamento de Caldas. La producción de cacao por unidad de superficie pasó de 400 a 3.000 kilos actualmente. El cacao de Colombia es de muy buena calidad, según lo interpretan expertos provenientes de Europa que tienen la vista puesta en el cacao nacional. Sin embargo, los volúmenes quedan cortos debido a que la producción se queda en el país. Por lo tanto, es necesario aumentar su producción en hectáreas y tecnificar los cultivos. El plan de desarrollo de la Alcaldía de Belalcázar, a través de sus estrategias, pretende fortalecer las unidades productivas rurales, convirtiéndolas en unidades empresariales, mediante la asistencia técnica y el trabajo social. En la cadena de cacao hemos establecido unos cronogramas y unos planes de acción que permitan desde el establecimiento hasta la transformación generar una trazabilidad del producto y podamos establecer unos mejores ingresos para estas familias cacaoteras que existen en el municipio. También ha sido fundamental que Belalcázar ha sido el bastión de otros municipios para que esta cadena de cacao tenga ese liderazgo en la región. La oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, anteriormente como MATA, ha establecido unos planes general de asistencia técnica para cacao, donde ese plan hace la vinculación de todas las entidades que tengan que ver con la cadena, desde las instituciones de asistencia técnica, trabajo social, académicos, las mismas asociaciones del municipio, productores, comercializadores y la parte de la banca que financia. Hagamos un solo paquete y que ese productor de cacao pueda tener todas esas facilidades. En el 2012 empezamos con 0 estadísticas de cacao, contábamos solamente con información de la agremiación, pero al día de hoy contamos con más de 200 agricultores en cacao y con una área de 500 a 550 hectáreas de cacao en el municipio de Belalcázar Caldas, de lo cual le podemos decir que tenemos un nivel tecnológico medio alto. Y en Campo al Campo es momento de conocer la transformación que tiene el cacao hasta llegar a convertirse en chocolate de mesa, asimismo los beneficios terapéuticos que trae su consumo. Vamos a hacer el proceso de transformación del cacao hasta convertirlo en chocolate de mesa, que es un chocolate amargo llamado licor de cacao. Inicialmente lo primero que hacemos es, desde que nos llega el grano, lo que se conoce como nuez o como almendra de cacao, la vamos a separar, la vamos a escoger, posteriormente la vamos a llevar a un cuenco de fondo muy grueso para poderla empezar a tostar. Entonces vamos a iniciar el proceso de tostión, que nos va a tomar aproximadamente unos 30 minutos hasta que lleguemos a una temperatura de 80 grados centígrados. Una vez pasamos el proceso de tostión, vamos a hacer un enfriado rápido a que nos llegue el cacao más o menos a 45 grados centígrados y posteriormente vamos a hacer el proceso de descascarillado. El proceso de descascarillado, pues vamos a separar el nips de la cáscara de chocolate y lo vamos a llevar a un molino de tipo artesanal. Vamos a iniciar con el molino bien abierto para hacer una primera molienda que no esté muy líquida y gradualmente vamos a ir cerrando el molino hasta que logremos un licor de cacao totalmente líquido. Una vez tenemos el licor de cacao totalmente líquido, antes de que se nos enfríe completamente, lo vamos a llevar a unos moldecitos puede ser de policarbonato, unos moldes
de acetato, donde vamos a colocar nuestro líquido, nuestro licor de cacao, y por último lo vamos a llevar a refrigeración aproximadamente por unos 15 minutos hasta que haya solidificado totalmente. En nuestra región cafetera pues se da mucho en las horas de la mañana, en las medias onces, en la merienda, en las horas de la noche, y seguramente pues acompañado con otro tipo de elementos como parva, que es muy tradicional caldense, se utiliza mucho como bebida, aunque últimamente cuando se le agregan azúcares ya se convierte en lo que conocemos como chocolatas o dulces de chocolate, y pues de alguna manera no solamente se presentan como bebidas, sino que también se presentan como algunos pasabocas o algunos dulces o colombinas que son rellenadas con mermeladas o con frutas o con arroz soplado, con algunas texturas como frutos secos, nueces, almendras, maní, que de alguna manera pues nos va a ayudar a que podamos incrementar las calorías para nuestro organismo. Del cacao se ha hablado muy mal porque la gente tiene mucha confusión con respecto al problema de colesterol y triglicéridos. Pero el cacao como tal nos ofrece bondades fabulosas desde el punto de vista nutricional. Lo primero es que las grasas del cacao son grasas insaturadas, por eso son buenas, son beneficiosas, mejoran inclusive los procesos de colesterol, de triglicéridos, de aterosclerosis. Es un buen estimulante, diferente a las tauraminas y a otras cosas. El chocolate nos da energía, nos da vitalidad. El chocolate tiene que ver en el cerebro con serotonina, por eso el chocolate tiene que ver con la parte emocional, con la parte del amor, o que es la mayor expresión del amor que una chocolatina, porque el chocolate actúa a nivel de neurotransmisores. El chocolate adicionalmente tiene unas grandes propiedades digestivas. El problema es la mala combinación. El chocolate nunca se puede combinar con leche, porque estoy combinando una grasa saturada, la leche, con una grasa insaturada, el cacao. Cuando yo las combino se vuelve un mantequero. Esto sí produce colesterol, triglicérido, obesidad, hipertensión y demás. Pero si ustedes preparan un chocolate de buena calidad, entre más concentración tenga mejor, y ese chocolate lo preparamos en agua y lo podemos endulzar con stevia, por ejemplo, en vez de utilizar el azúcar, le estamos dando al organismo un gran componente nutricional. El chocolate es antioxidante, es decir, evita el proceso de envejecimiento, es energizante, mejora la vitalidad sexual, mejora la parte de la claridad mental. Por eso el chocolate lo tenemos que incluir en nuestra dieta. Hay personas que en la noche no lo toleran, pero idealmente tomarlo por la mañana como un gran componente de vida para todos ustedes. Que no nos falte el cacao, ese buen chocolate para mejorar nuestra salud. Ustedes recuerden consultarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Campo al Campo Telecafé, en Twitter, @Campo al Campo. Asimismo, escribirnos sus recomendaciones, sugerencias y comentarios al correo electrónico campoalcampo@telecafé.tv. A ustedes mil gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro aquí en su canal regional Telecafé, Expresión de lo Nuestro. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANT.